Muy buenas noches a todos. Ya estamos por comenzar este programa. Bienvenidos a los que se irán conectando. Ya se van sumando acá. Bienvenidos mis hermanos. En un momento más comenzamos. Comparte eh, con tus amigos esta transmisión. Espero que sea de bendición y oro para que sea así de esa manera. Y bueno, ya comenzamos. Como saben, nos damos un un minuto, para que demás se vayan conectando. Y bueno, para presentar también a nuestro invitado del día de hoy, así que ya estamos por comenzar. Raquel, hola, bendiciones, qué bueno que estás por acá. Ya vamos a comenzar, compártanlo si creen que será de bendición para sus contactos. Así que ya estamos por comenzar y bueno, y también presentar a nuestro invitado de hoy. Así que no se desesperen, medio minuto más y comenzamos con esa transmisión. Bienvenidos todos los que se van conectando, bienvenidos. Ya comenzamos, vamos a arrancar. Bienvenidos. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a un programa más de Teología para la Vida, donde entrevistamos a ciertos hermanos en la fe acerca de temas relevantes para la iglesia, para la salud de la iglesia. Y bueno, nuestro deseo es bendecir a la iglesia de Cristo a través de programas con temas importantes, presentados en palabras sencillas, honestas, profundas, y deseamos que sean bíblicas. Así que bienvenidos todos los que se van conectando, vayan compartiendo si creen que esto ha de ser de bendición para sus contactos. Y bueno, comenzamos el día de hoy con un tema que es sumamente importante. Como ustedes han visto, en Teología para la Vida hemos iniciado una nueva sección de charlas, clases en YouTube, de acuerdo al Catecismo de Fe de Westminster, perdón, a la Confesión de Fe de Westminster. Hemos subido ya 2 videos al respecto. Y bueno, quisiéramos hablar del por qué es importante, o si es importante responder esta pregunta. ¿Es importante conocer, adherirse a las confesiones históricas de fe? Y bueno, para el día de hoy tenemos un invitado que creo yo que es el indicado para hablar de este tema. Él es Pablo Flores. Voy a presentar, voy a leer un poco acerca de lo que él es. Como ustedes vieron en la página, él es chileno, está casado y tiene 3 pequeñas. Es bloguero, lo pueden seguir ustedes como Presbiterianismo Confesional. De hecho, tienen la página en Facebook. Dejamos en los enlaces la liga para que puedas seguir esta página y suscribirte a su canal. Y bueno, él tiene estudios en el Instituto Bíblico Visión, Seminario Teológico, Presbiteriano José Manuel Ibáñez Guzmán, y el día de hoy es autodidacta y me refiero obviamente a Pablo Flores. Y bueno, lo presentamos y bienvenido, mi hermano. Hola, hola hermanos, ¿cómo están? Todo bien, bienvenido, Pablo. Bueno, conté un poquito acerca de ti, pero dinos, ¿quién es Pablo Flores? Bueno, Pablo Flores es alguien normal como cualquier otro hermano. Tengo algunos estudios por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios solamente estudié un tiempo en un instituto bíblico, después estuve en un seminario presbiteriano y ahora se puede decir que soy autodidacta, soy administrador de varias plataformas. En Facebook, como dijiste tú, Presbiterianismo Confesional, pero ahora está otro que se llama Presbiteriano Confesional, que tiene que ver directamente con el canal de YouTube. Y Okay. también hay una página que administramos con varios hermanos que se llama Presbiterianismo Confesional, que bueno, vendría siendo un WordPress, donde traducimos algunos artículos y también escribimos nosotros. Y también administrador de un grupo llamado Teología Reformada Ortodoxa, que está en Facebook. Así que en definitivas palabras y bien preciso es lo que soy. Perfecto, Pablo. Pues muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Vengo de tiempo siguiendo la página de Presbiterianismo Confesional.
y bueno, había leído y visto un poco los videos de Pablo. Bueno, nos contactamos, por la gracia del Señor, pudimos confirmar la fecha y bueno, muchas gracias Pablo de antemano por esto. Y bueno, creo yo que nos va a bendecir el Señor a través de tu vida en esta tarde y justamente con un tema que es importante, pero no estás de acuerdo conmigo, Pablo, es un poco desconocido y poco tratado en la iglesia contemporánea, es acerca de las confesiones históricas de fe. Y bueno, antes de empezar a contestar nuestra pregunta, justamente de este tema, descuidado, en muchos sectores, quisiera que nos definieras qué son las confesiones de fe. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de confesiones específicamente históricas de fe, Pablo? Bueno, cuando hablamos de confesiones de fe, bueno, desde el área más presbiteriana, reformada, hablamos de confesiones de fe tales como la confesión de fe de Westminster, su catecismo mayor, catecismo menor, también las tres formas de unidad que son Heidelberg, la confesión belga y también los cánones de Dort, y también están los credos, los credos creo apostólico, creo de Nicea y otros más. Pero en definitiva, cuando hablamos de confesiones y creo, hablamos de un momento también en la historia en que la Iglesia tuvo que desarrollar doctrina que pudiera guiar a la Iglesia en contra de las herejías y también algo que es muy importante, el mantener una vida piadosa. Ok, ok. Básicamente definirías así lo que es las confesiones de fe, ¿cierto? Ahora, Sí, sí. estas confesiones de fe, Pablo, son nuevas, es algo que surgió en la Reforma Protestante, o realmente tenemos, de alguna manera, podemos hallar rastros de estas confesiones y también credos a lo largo de la iglesia primitiva, o es algo nuevo, algo que provino de la Reforma, no lo sé, ¿qué piensas de esto? No, realmente no. O sea, vemos en el relato del Antiguo Testamento hacia adelante que la Iglesia profesó, se puede decir, tipos de confesiones. Lo podemos ver también ahí en Deuteronomio 6, en el gran conocido Shema. Ahí vemos una gran confesión que es súper evidente. Entonces vemos a través no solamente del Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, donde se hacen confesiones a lo mejor no tan desarrolladas y tan sistemáticas como las que vemos hoy en día, las que aparecen en los primeros siglos y después en la Reforma protestante, pero sí en la Iglesia sí habló sobre confesiones. Claro, y podemos hacer aquí una diferencia para todos los que nos escuchan. Un credo y una confesión, aunque van de la mano, son cosas que no pueden separarse. Los credos son más cortos. Normalmente los Mm. credos son enunciados más cortos, más precisos a veces, y bueno, sencillos. Y esto lo tenemos no solamente en los primeros años de la iglesia primitiva, como fue el famoso credo de los apóstoles, Mm. que fue añadido de alguna manera o ampliado por el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo para precisamente evitar algunas herejías que surgieron en el tiempo, pero no solamente en los primeros años de la iglesia tenemos los credos, que son más cortos que las confesiones, sino que aún en la misma Biblia tenemos varias, de alguna manera, frases, varias Mm. confesiones y credos. Pablo lo ha dicho ahora, el Shema Israel, oye Israel, tu Dios uno es uno de ellos, pero también Claro. tenemos varios en el Nuevo Testamento, en Timoteo aparece uno, Jesús es el Señor, era un credo muy común en la iglesia primitiva, por eso se le Mm. conoció a la iglesia, porque creía que Jesucristo no solamente era un enviado de Dios, sino que era el Mesías esperado de Dios y también Mm. era Dios mismo encarnado. Amén. Y bueno, la iglesia misma ha tenido estas confesiones, estos credos de alguna manera desde su nacimiento, y no solamente estoy Mm. hablando de la iglesia neotestamentaria, sino de la iglesia que el Señor estaba redimiendo desde el Antiguo Testamento, sino el pueblo elegido de Mm. Dios. Entonces, realmente, por ejemplo, el Shema es una confesión que les iba a librar precisamente del pluralismo religioso, de la idolatría a la cual iban a Mm. entrar en la tierra de Canaán y con la que se iban a enfrentar. Entonces, no es algo nuevo, no es algo que surge de la reforma, pero realmente se ha ido desarrollando de tal manera que hemos obtenido las confesiones, que son más largas, son más detalladas y de alguna manera son más completas en un sentido. Mm. Entonces,
Realmente no es algo nuevo, como dice Pablo, es algo que la iglesia viene trabajando, es algo que la iglesia ha tenido que adherirse. ¿Y por qué razones, Pablo, la iglesia ha tenido que crear estos credos? ¿Por qué razón la iglesia ha tenido que crear confesiones? ¿Cuál es el propósito, los propósitos fundamentales de estos documentos? Mira, es una pregunta que, bueno, hoy día estuve pensando mucho, estaba estudiando cómo se confeccionó la Confesión de Fe de Westminster, también el Catecismo de Heidelberg y bueno, algunos credos en la Iglesia primitiva. Pero vemos algo en común que creo yo que tiene que ver la oposición. Tiene que ver la oposición contra la Iglesia, una oposición política y también espiritual. Y también dentro de eso existen falsas doctrinas y herejías que se estaban introduciendo dentro de la Iglesia. Pero creo que el mayor punto es la oposición. Es interesante que allí en Escocia los presbiterianos cuando quisieron confeccionar esta maravillosa confesión que tenemos hoy en día, teníamos un Estado y un rey, Carlos I, quien estaba totalmente en contra de esto, que también envió un ejército y que también la iglesia levantó un ejército para poder combatirlo. Entonces, es algo bien que hoy día a lo mejor no lo imaginaríamos, pero claramente existía gran oposición. A la iglesia se le quería imponer muchas cosas. Entonces, desde allí nacen estas confesiones que hoy día tenemos. ¿Sí? Y podemos ver aquí, Pablo, la providencia del Señor, aún Exacto. usando las herejías para que la iglesia piense, se siente y entonces defina su fe de una forma bíblica. De hecho, las herejías, y quiero que lo entiendan en este sentido, las herejías han funcionado en un sentido para bien, para que la iglesia replantee lo que cree, porque de hecho por eso en cada concilio el credo de los apóstoles ha sido tratado, aumentado, añadido, precisamente porque surgen más y más herejías, pero esto ha servido para que Claro. la iglesia de alguna manera ponga en claro sus creencias. Y aquí Ricardo dice que si la confesión que Pedro hace de Jesucristo, de tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, se puede considerar como un credo, no tenemos de alguna manera documentación extrabíblica que esto haya de alguna manera quedado como un credo de mismo Pedro, pero obviamente en el credo de los apóstoles se plantea que Jesucristo Exacto. es el Hijo de Dios. Ahora hay otro, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:16, que muchos comentaristas y eruditos piensan que fue un credo muy temprano de la iglesia, que es 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad, él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. La iglesia, muchos piensan que fue precisamente esto una confesión que la iglesia se añadió precisamente para evitar las herejías que estaban surgiendo. Bueno, nosotros sabemos que había muchos judíos mesiánicos que querían de alguna manera dañar la confesión, nuestra confesión de fe en Cristo. Algunos lo querían hacer ver como simplemente un hombre, algunos dañaban incluso la doctrina de la justificación solo por la fe, la añadir las obras. Entonces la iglesia tiene que trabajar en estas declaraciones, en estos documentos para salvaguardar su propia integridad, porque recordemos que la iglesia es baluarte de la verdad. Somos pilar y baluarte de la verdad. Así Exacto. que, en ese sentido, la iglesia ha funcionado como para, de alguna manera, que la fe, por la gracia del Señor, podamos conservarla bíblica y pura, lo más pura que podamos hacer. Entonces, aquí surge la siguiente pregunta. Y aquí quizá algunos que no son del ala reformada, que lo podemos ver de esa manera, quizá no puedan comprender del todo al principio, pero ¿qué significa entonces, Pablo, ser confesional? ¿Qué significa que somos confesionales? Y la otra pregunta es, ¿podemos no ser confesionales y a la vez seguir siendo reformados? Es una pregunta difícil de contestar. Poquito. Pero, ¿qué es ser confesional? Bueno, para mí, bueno, es como cuando se pregunta qué es ser reformado. No sé si hoy en día es una pregunta que ha nacido mucho. ¿Qué es ser reformado? Ser reformado es adherirse a los 5 puntos del calvinismo. Ser reformado es profesar las doctrinas de la gracia. Yo creo que no. Yo Tener creo que no. barba.
yo creo que ser reformado tiene que ver con una estructura mucho mayor que las cinco, o sea, los 5 puntos del calvinismo, Ya. las doctrinas de la gracia, ¿cierto? Porque sabemos que los cánones de Dort nacen de una respuesta a, no es la totalidad de la doctrina calvinista o reformada. Cuando decimos que somos confesionales, yo creo que de forma bien simple es que nos adherimos a confesiones históricas, y especialmente si hablamos de ser reformados, es adherirse a la Confesión de Fe de Westminster, como dije en delante, Catecismo Mayor, Catecismo Menor, las 3 formas de unidad, Heidelberg, Belga y, ¿cómo se llama? Dort, ¿cierto? El tema es que la confesionalidad o las confesiones en su núcleo son pactuales. Existe una teología del pacto detrás de todo eso. Ujú. Entonces, en cierto sentido, por eso existe ese diálogo en que si un bautista puede o no puede ser reformado, o si yo tomo esto, o solamente tomo 5 puntos del calvinismo, soy reformado o no soy reformado, siendo dispensacionalista, por ejemplo, porque hoy día existe mucho eso. Pero no, históricamente, por lo que yo hasta ahora he estudiado, si a lo mejor alguien sabe más que yo me puede rectificar, creo que ser confesional tiene que ver con adherirse específicamente a estas confesiones de fe. Y cuando digo adherirse o suscribirse, estoy diciendo que las creo y confieso que estas doctrinas son verdaderas. Ya. Exactamente, y hay que hacer una aclaración también para todos los que nos escuchan. El hecho de que nos adhiramos a ciertas confesiones, no estamos diciendo que estas confesiones tienen la misma autoridad o están por Exacto, encima de las escrituras. Estas exacto. confesiones históricamente se han visto como subordinadas de las escrituras, no son Exactamente, autoridad igual que las escrituras. Es decir, exactamente. nos añadiremos sí, añadiremos a tal o cual confesión mientras ésta tenga su fuente y beba de las escrituras. No son lo mismo las confesiones de fe y justamente una de las objeciones que vamos a tratar justamente ahorita es que algunos piensan que al adherirse a cierta confesión de fe de alguna manera está suplantando las escrituras y tenemos que dejar en claro que esto no es así. No estamos suplantando las escrituras, no estamos haciéndolas a un lado. Estos documentos son importantes porque, como hemos dicho, resumen nuestra fe, resumen de alguna manera sintetizada y, por ejemplo, en la Confesión de Westminster, de una manera tan genial, porque fueron literalmente cientos de ministros, de puritanos, de pensadores, de teólogos, Mm. que confeccionaron esta confesión de fe que tenemos hoy en día y que los que somos presbiterianos, los que somos reformados, la abrazamos como nuestra norma, de alguna manera, nuestro estándar o de alguna manera nuestro documento al que nos adherimos. Y esto no solamente es la confesión, sino los catecismos mayor y menor. A nuestros niños les tendríamos que enseñar este catecismo donde se resume de una manera precisa nuestra fe, pero todo esto está subordinado a las escrituras. Cuando decimos que somos Exacto, confesionales, no estamos diciendo que seguimos la tradición o las confesiones a la par que las escrituras. No, hacemos caso a la tradición, a las confesiones, a los concilios, siempre y cuando estos se subordinen, se sometan bajo el escrutinio bíblico. Entonces, esto es una aclaración muy importante. Ahora Pablo, ¿qué si yo no quiero abrazar ninguna confesión? Si yo quiero decir simplemente, yo soy bíblico, no confesional, ¿se puede hacer eso? ¿O qué ideas vienen a tu mente si te pregunto esto? ¿Se puede ser bíblico y decir, es que no, yo soy, lo que, no soy confesional, soy bíblico? Sí, Pablo. lo que pasa es que hoy en día, en el contexto que estamos viviendo, cuando alguien dice soy bíblico, es complicado. O sea, eh, yo creo que el 90% del evangelicalismo latinoamericano dice ser bíblico, Mm. pero hemos visto lamentablemente que el evangelicalismo, ese 90%, lamentablemente ha errado en muchas cosas. Es algo que yo el otro día meditaba con un hermano, o sea, en el área más carismática, y no es por desmerecer a mis hermanos carismáticos, ni con esto no estoy diciendo que no sean mis hermanos, ni nada por el estilo. Vemos que en iglesias carismáticas que no tienen confesiones de fe, que dicen ser bíblicos, lamentablemente existe un pluralismo doctrinal, pero a la vez un sincretismo. Sí. Existen muchas cosas mezcladas entre medio.
¿Qué sucede en Latinoamérica? Existe una comunidad carismática de 100 o no 100, 200 miembros. Dentro de los líderes existe una pelea, se separa la iglesia y cada una cuadra se hace una iglesia y así sucesivamente. Los estudios que puede hacer un país hoy en día y decir, bueno, estamos llenos de evangélicos, realmente no nos dice nada que estemos llenos de evangélicos, porque si estuviéramos llenos de evangélicos que andan en la palabra de Dios, si estuviéramos llenos de evangélicos que realmente obedecen a la ley de Dios, que buscan glorificar a Dios en todas las esferas de la vida, veríamos una Latinoamérica transformada. Veríamos una Latinoamérica que estaría realmente transformada por el poder de Dios. Creemos que el mundo, y como también esto lo dice la parte del catecismo mayor y menor cuando habla sobre la petición del Padre Nuestro, cuando dice, venga tu reino, estamos pidiendo que el reino de Dios venga sobre este mundo, que el Evangelio sea predicado por todo lugar, y allí estamos incluidos nosotros. El trabajo del cristiano, del evangélico, del confesional, del protestante, que es predicar el Evangelio por todo lugar. Pero el Evangelio no solamente es palabra, es también vida, una vida piadosa, una vida que se amolde y se conforme a la palabra de Dios. Entonces, eso también hay que aclarar un poco. El ser confesional, como decías tú, no tiene que ver con dejar de lado la palabra de Dios. Es más, la segunda pregunta del Catecismo Menor dice cuál es la única regla de fe y de conducta. Y creemos que la única regla de fe y de conducta, que es normativa, que es autoritativa para nuestra vida, es la palabra de Dios, la Escritura. De Génesis a Apocalipsis. Es la palabra de Dios, la única que nos norma, la única que nos regula, la única que nos enseña. Entonces, vemos ya dentro de los catecismos, vemos ya dentro de la confesión de fe, que tú hablabas que habían sido muchos ministros y fueron 121 ministros, que la mayoría eran muchos puritanos, y esos puritanos, si estudiáramos la vida de cada uno de ellos, eran hombres piadosos, hombres que vivían la fe, y eso es lo que hoy día falta. Lamentablemente, cuando alguien dice yo soy bíblico, hay que tener cuidado allí, hay que tener cuidado. Yo he conocido personas, y lo debo decir porque tampoco lo puedo negar, que han estudiado la palabra de Dios, que son de un área un poco más carismática, y en su manera de estudiar y como Dios los ha conducido y a través también de la gracia de Dios, no están errados en sí, ni son herejes, ni nada por el estilo, pero sí hace falta aquello que nos puede regular, ¿cierto? Hoy estamos en una era donde la comunicación, donde el conocimiento nos llega de todos lados. Entonces ese es el problema también. Si no tenemos algo que nos regule, algo que nos cuide de la herejía, que nos cuide de doctrinas o ideologías, que es lo que hoy día abunda, estamos en un grave peligro. Así es. Y sobre todas las cosas, como bien dices, el decir soy bíblico en vez de ser confesional es muy ambiguo, porque muchas herejías se disfrazan de Biblia, muchas herejías vienen con la categoría de ser bíblico, pero, por ejemplo, me viene a la mente Arrio, que era una de las grandes herejías de la iglesia, el arrianismo, negaba la divinidad de Cristo, y él decía justamente que él no se adhería a ninguna confesión, que él era bíblico. ¿Qué peligroso es eso? Qué peligroso es eso, porque uno de los grandes herejes de alguna manera se presentó y se defendió con el argumento de yo soy bíblico, pero realmente detrás de esto de yo no me dieron ninguna confesión de fe, más bien soy bíblico, sí denota, y tenemos que decirlo, cierto orgullo de nuestro corazón al pretender o al pensar que nosotros solos, de alguna manera hasta aislados de toda la tradición histórica de la iglesia, podemos tener una comprensión correcta de las escrituras, claro, pero hermanos, necesitamos ver más alto que nuestros propios ojos nos llevan a ver. Como decía un escritor, Packer, decía que la iglesia, hoy podemos ver más cosas, podemos tener más claridad teológica, porque estamos parados sobre los hombros de gigantes. Y se refiere obviamente a los grandes hombres de Dios en la historia de la iglesia que nos han ayudado en la comprensión de la fe. Ahora, una de las objeciones aquí es que somos sola escritura. Para aquellos que no tengan de alguna manera un entendimiento del término, sola escritura es un pilar, si lo podemos llamar, de la reforma, que realmente los reformadores reclamaron, que solamente las escrituras son su autoridad suprema, y aquí la importancia está en la palabra suprema,
de fe y de conducta. Es la autoridad que rige nuestras vidas. Pero como dice un teólogo contemporáneo, Carl Trueman, en un buen libro que les voy a recomendar, de Creedal Imperative, lamentablemente solamente está en inglés, pero precisamente habla de esto. Dice, al momento de que nosotros declaramos que nos adherimos a sola escritura, no estamos diciendo o ignorando toda la tradición de la iglesia. Dice, más bien, si nos ponemos a pensar, incluso Juan Calvino en su famoso libro de la institución de la religión cristiana, su obra magna, él cita a Agustín casi en cada página. De hecho, la misma constitución de la institución de la religión cristiana está basado en el credo de los apóstoles, precisamente, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo y la iglesia, justamente siendo guiado por el credo de los apóstoles. Realmente sola escritura no tiene que de alguna manera, no rechaza el que nosotros podamos adherirnos a otros documentos históricos de fe, más bien subordina todo esto justamente a estos documentos. Ahora, hermanos, no sabemos todo, no lo sabemos todo. Tenemos aún nuestra mente muy finita, aún no conocemos todo, necesitamos la ayuda de hermanos que dieron su vida al estudio de las escrituras. Como bien dijiste, cientos de puritanos en el caso de la Confesión de Westminster, 2, 3 erastianos, pero en sí abundó el puritanismo en la iglesia, o más bien en la Asamblea de Westminster. Durante varios años, de alguna manera, se pensó este documento en diferentes secciones, se les daba cierto capítulo a ciertos teólogos y se discutía, se añadían versículos. De hecho, si ustedes pueden ver la Confesión de Westminster, está llena, más que de la confesión misma, de versículos que fundamentan o de alguna manera ponen base sólida, teológica y bíblica para estas confesiones o estos capítulos que son 33. Así que tenemos que tener en claro esto, hermanos, de verdad. Son nuestros hermanos en Cristo si no te adhieres a ninguna confesión, pero pregúntate, ¿por qué no quieres o de alguna manera por qué no deseas adherirte? Creo yo que esa es una pregunta que podríamos meditar, pero quisiera, Pablo, que nos contaras un poco más acerca de los beneficios que nosotros tenemos de abrazar una confesión de fe. ¿Qué beneficios tiene para la iglesia, si quieres mencionar algunos, que nos adhiramos a una confesión? Bueno, como para poder explicar, porque, a ver, hace unos 3 años atrás aproximadamente también nació en mí el tema de por qué estábamos tan alejados de la confesionalidad, estando en una iglesia presbiteriana. En ese momento, estudiando en un seminario, empecé a hacerme esa pregunta: ¿por qué estamos tan lejos de la confesionalidad? Y también cuál es la relevancia de que estemos cerca, de que los abracemos. Entonces, para mí también es un tema que he estado pensando hace mucho, he escrito también sobre este tema. Y si nosotros estudiamos un poco de historia, tanto los credos como las confesiones fueron utilizados en el discipulado y también el evangelismo. Sí. Cuando la iglesia creció, cuando naciones fueron, se puede decir, conquistadas por el evangelio, estos credos y estas confesiones estaban allí en las familias, en las congregaciones, se enseñaban, se practicaban. Entonces, claramente existe una rica herencia, una rica tradición, aunque para algunos no les gusta mucho esta palabra, pero existe una tradición que hemos heredado de hombres, como dices tú, que fueron usados por el Señor. Entonces, es lamentable hoy día ver a muchas congregaciones, y lo digo de la experiencia personal, que en su reglamento interno o en su libro de orden y en cuantas otras cosas más, sale allí explícitamente que son confesionales, pero en la práctica no es así. No es así. Vemos que en el Día del Señor, en el culto público, a los niños no se les enseñan los catecismos. Y ese también es un tema, o sea, antiguamente en las familias los catecismos eran muy importantes. ¿Por qué crecían familias fuertes en el Evangelio? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Mirar hacia atrás, mirar el pasado y decir, pero ¿cómo una nación fue conquistada? ¿Cómo Escocia de forma completa hacen un pacto? Y esto también lo podemos ver en Ginebra con Calvino, porque Calvino también catequizaba. Había también allí una confesión. Entonces, ¿por qué y cómo sucedió esto? Esto no sucedió por arte de magia, como se puede decir, sino sucedió porque la iglesia utilizó estas herramientas.
para evangelizar y, como decía anteriormente, para que familias crecieran fuertes doctrinalmente y también teniendo vidas piadosas. Así es. Entonces, Adelante, dime. adelante, Pablo. Adelante, adelante. Entonces, esto es lo que a nosotros hoy en día se puede decir nos hace falta. Nos hace falta porque tú conversas con alguien sobre esto y nos golpea en el rostro, nos golpea en el rostro y nos preguntamos y nos decimos, bueno, nos falta mucho en lo que tiene que ver el área reformada o confesional. O sea, podemos tener en nuestras manos una confesión de fe y sus catecismos, pero ¿de qué nos vale si no la practicamos? Y es casi lo mismo con es lo mismo con la Escritura, con la palabra de Dios. Tenemos una palabra de Dios allí que la leemos, pero tampoco practicamos. Entonces, estos catecismos y estas confesiones nos sirven hoy en día para cuidarnos también de la herejía, como decíamos anteriormente, nos ayudan a crecer doctrinalmente, nos ayudan a ser fuertes en nuestras familias, pero también nos ayudan a discipular y a evangelizar, que es lo que creo yo que es muy importante. Sí, sí, sí. Justamente pensaba en esto, Pablo, y también nos ayuda la iglesia a tener un estándar de fe que nos evita o nos cuida del autoritarismo que en muchas iglesias reina, lamentablemente. Exacto. Algunos que dicen que no se adhieren justamente a ningún credo o confesión, a veces es una etiqueta para esconder realmente que yo como pastor me creo la autoridad suprema realmente de la iglesia y voy a rechazar todo documento de fe que no se adhiere a mi visión del cristianismo, porque sencillamente yo soy el pastor, yo tengo que tener la razón, es mi iglesia y lamentablemente no entendemos que es la iglesia del Señor y es justamente la iglesia del Señor que se ha encargado de formular estos documentos para salvaguardar nuestra fe y evitar caer otra vez en el error del romanismo. Si podemos decir, los reformadores no estaban en contra de la tradición, sino de la mala tradición, de la tradición que de alguna manera había sido antibíblica y sostenida por la Iglesia Católica Romana, y realmente lo que hace o se hace en la Reforma, podemos decirlo que fue un movimiento en cierta medida de avivamiento, pero que su énfasis no estuvo tanto, y quiero hacer aquí un énfasis, tanto en los grandes avivamientos como el gran despertar de Nueva Inglaterra, que había mucha salvación, había predicación, y había muchas almas viniendo a Cristo. La Reforma fue un movimiento purificador de la doctrina, precisamente. Y fue precisamente el salir del estado en donde estábamos, la famosa frase que usamos, después de las tinieblas, luz, y precisamente eso es lo que sucedió en la Reforma, donde las personas estaban subordinadas a lo que decía un papa, estaban subordinadas a lo que decía un concilio, estaban subordinadas a lo que decía ciertos obispos, ciertas autoridades eclesiásticas, aun si esto fuese en contra de la Biblia, ellos eran los hombres de Dios, entonces no tendríamos por qué contradecirles, y no, Lutero, Juan Calvino y todos los pre-reformadores y los post-reformadores creyeron que la palabra de Dios era su autoridad, y estos documentos que fueron precisamente escritos de estos reformadores fueron escritos con ese deseo de que la iglesia mantenga su fe anclada a la Biblia. Y algo que acabas de decir es sumamente importante. No se trata meramente de un asunto académico, es algo que tiene que ver con nuestras vidas diarias. Realmente no pretendemos aquí tratar de dar argumentos a nuestra audiencia para que sencillamente tengan un interés intelectual en las confesiones de fe, sino más bien que nuestras vidas, de acuerdo a las escrituras, se amolden estas confesiones de fe y nuestra vida precisamente sea de alguna manera redireccionada por estos documentos. Ahora, tampoco creemos que exista una persona que sea completamente bíblica y no sea confesional en un sentido. ¿A qué me refiero con esto? Una persona te puede decir, yo no soy confesional, yo no creo en las grandes confesiones históricas de fe, pero incluso eso que está diciendo ya es una confesión de fe que él cree y que abraza. Claro. Nadie está exento de la confesionalidad. Nadie está exento de esto, incluso. Es decir, en mi iglesia somos bíblicos, no confesionales. Ok, yo te pregunto, tu pastor predica de Mateo el día de mañana y abre Mateo y lee todo Mateo. ¿Nada más? No, él predica de Mateo. Cuando él está predicando, está articulando en sus propias palabras lo que él cree que está viendo en el texto y que es bíblico, eso ya es una confesión. Estás abrazando algo que tu pastor dice. Nadie está exento de abrazar un confesionalismo.
o una confesión más bien, sino preguntarnos qué tipo de confesión estamos abrazando. Creo que eso es importante porque pienso que nadie puede estar exento de esto. No sé qué piensas al respecto, Pablo. Sí, es que viene del mismo principio del que dice, bueno, yo no estudio teología, sino que me dejo llevar por el Espíritu. Ya, Es eso, o sea, yo no acepto, y esto es una frase que se ocupa comúnmente, yo no acepto la interpretación de hombres, pero si tú te das cuenta, él cuando lee la escritura, él está interpretando y también es una interpretación de hombre. Entonces viene casi del mismo principio. El sí, tema es que sí, las confesiones, como hemos dicho, o sea, fueron confeccionadas por hombres usados por el Señor, son herencia la cual nos ayuda doctrinalmente y también de forma piadosa en nuestras vidas. Entonces son importantes hoy en día, son sí, importantes hoy en día. Debemos mirar hacia atrás, debemos consultarlas también. Como decías tú, la confesión, ejemplo, la confesión de fe de Westminster, en cada uno de sus capítulos, más abajo están cada uno de los capítulos bíblicos, versículos bíblicos, mejor dicho, de cómo se confecciona y te guía directamente ahí. Entonces, creemos que las confesiones nacen de la palabra de Dios y no están por encima de la palabra de Dios. Además, están a libre examen. Cualquiera puede leerlas, tomarlas, examinarlas. exacto. Entonces, yo invito, yo no sé si cada uno de los que a lo mejor nos esté viendo, lo invito a examinar estas confesiones de fe, pero no solamente las confesiones de fe. Aquí existe también un problema. Y uno de los problemas es que la iglesia no ha sido capaz también de estudiar Mm, su propia historia como iglesia. Por eso también desconoce las confesiones. Por sí, eso desconoce una rica tradición doctrinal. Entonces, no solamente vayan a las confesiones, sino que también vayan a la historia de la iglesia. Ustedes van a darse cuenta que la historia de las confesiones y de muchos credos está manchada con sangre de mártires, de personas que entregaron sus vidas por el Evangelio, entregaron sus vidas para que el Evangelio avanzara, para que el Rey fuera exaltado. Y este Rey estamos hablando de Jesucristo. claro. Claro, justamente es muy importante entender esto y sobre todas las cosas. Muchas personas, incluso muchas iglesias tienen en sus páginas web o en sus iglesias ciertas confesiones de fe, ¿no? Y normalmente está en el apartado de en esto creemos. Pero para ser honesto, muchas de estas confesiones son aisladas de la historia, son aisladas justamente de la tradición rica de la iglesia, eh, que se ha mantenido fiel a las escrituras. Y lamentablemente podemos sacar estas confesiones de estas páginas web y compararlas con lo que creen los testigos de Jehová, compararlas con los que creen muchos mormones y casi van a ser Mm. idénticas, porque justamente no hay un escrutinio bíblico y bien razonado en estas confesiones. Ahora, también debemos aclarar que no es lo mismo las confesiones privadas que nosotros llegamos a hacer a nuestras iglesias que las confesiones históricas. Y algo que acabas de decir es muy importante, Pablo, porque estas confesiones históricas han pasado bajo el escrutinio, han pasado la prueba del tiempo. La iglesia las ha Mm. estudiado, la iglesia las ha cuestionado, pero la iglesia también las ha encontrado fundamentadas en las escrituras. Eso es algo muy distinto al decir, y yo tengo mi propia confesión de fe. Creo, insisto, vuelvo al mismo punto. El argumentar esto realmente revela nuestro profundo orgullo muchas veces por creernos que nosotros solos o nuestro grupo privado de ancianos son suficientes y todos sabios para crear una Mm. confesión apartada de la rica historia de la fe. Creo que esto es un signo de orgullo, pero también, mis hermanos, muchos confesionalistas que abrazamos el confesionalismo podemos caer en este orgullo, al Claro. menospreciar a otros hermanos que no son confesionales. Y quiero aquí poner esto en claro, porque hermanos, ese programa no es para humillar a aquellos que no son confesionales, es para ayudarte, mi hermano, a entender que es muy importante abrazar las confesiones de fe, no porque somos los mejores, no porque ser presbiteriano y reformado es ser lo mejor y somos los más buenos del universo. Realmente, hermanos, nos vemos desprovistos de mucho conocimiento, aún no sabemos todo, aún estamos creciendo y necesitamos la sabiduría de otros hombres más inteligentes que nosotros, y sabios, y justos, y piadosos que nosotros. Mm. Hermanos, no usemos nuestro confesionalismo para denigrar a aquellos que no creen lo mismo que nosotros y que no abrazan el confesionalismo. En un Mm. espíritu de humildad, preséntale argumentos que tú crees que son importantes, como los que hemos hablado acerca del por qué abrazar las confesiones. Mm. Un signo de orgullo es decir, yo no soy
confesional, yo soy bíblico, pero también puede ser orgullo para ti ser confesional y denigrar a los hermanos que no lo son. Tú eres mi hermano a pesar que no seas confesional. Pero yo creo que ser confesional es algo muy importante y muy anclado en los principios bíblicos. Estoy dispuesto a argumentar, estamos dispuestos esta noche a argumentar para que tú abraces el confesionalismo, no porque nos creemos mejores, sino porque no somos los mejores. Es que abrazamos la tradición histórica revelada en las confesiones de fe o expresada más bien en las confesiones de fe. Y bueno, quisiera que cerráramos este programa. Pablo, que nos dieras algunas perspectivas respecto a la charla. ¿Qué cosas crees que son importantes antes de finalizar el programa? ¿Qué es lo que quisieras decir a nuestra audiencia? Expandir alguna idea, lo que tú quieras. Es tu tiempo, tú eres el invitado. Bueno, mira, hoy día leía Jeremías 23, de ahí en adelante. Bueno, y he estado leyendo Jeremías. Es un tema hoy en día para la iglesia contemporánea, el no querer mirar hacia atrás, el no querer mirar realmente lo que Dios nos ha entregado a esta iglesia histórica, porque tenemos que reconocer que la iglesia también es histórica, el cristianismo es histórico. Entonces, queremos andar en nuestros propios caminos. La iglesia hoy en día quiere andar en sus propios caminos. Así es. Se cree inteligente, se cree sabia y quiere forjar su propio camino a su manera. Pero hemos visto, lamentablemente, que la iglesia ha sido afectada hoy en día por una gran cantidad de ideología que es contraria a la palabra de Dios. Es contraria a la palabra de Dios. La herejía está dentro de muchas congregaciones y eso es lamentable. Así es. Pero en la misericordia y en la gracia de Dios, Dios siempre nos llama a que volvamos a Él. Ese Dios de pacto, ese Dios del pacto, es fiel a su pacto y nos llama con amor y misericordia a que volvamos a Él. Yo con esto no estoy poniendo a las confesiones por encima, para nada, sino hacer un llamado a que seamos capaces de poder mirar la rica historia, la rica tradición de una iglesia que sufrió en el pasado, de una iglesia que luchó contra la herejía, contra la opresión de un Estado, de reyes, y que muchos también derramaron su sangre por lo que hoy día tenemos en nuestras manos. Entonces, no es algo para tomárselo de forma liviana. Miremos solamente a nuestro alrededor cómo está Latinoamérica, cómo está en otros países, cómo está en Europa. La cosa no está bien, no está bien. A veces, como se dice, no queremos que Babilonia entre por nuestras fronteras, ¿cierto? No queremos que Babilonia entre por nuestras fronteras y luchamos contra eso y decimos, no, esta ideología no puede entrar en mi iglesia y queremos luchar contra eso, pero a veces Dios nos está llamando a arrepentirnos. Dios nos está llamando a examinar nuestros propios corazones como iglesia en cómo estamos. Porque a lo mejor yo creo que muchos hoy en día quieren seguir su agenda, quieren seguir sus sueños, que a lo mejor quedaron en el pasado por esta pandemia, por esta crisis económica social a nivel mundial. Pero yo creo que este tema de las confesiones se podría decir, es una parte de un todo, en que como iglesia debemos examinarnos y pedirle a Dios, como dice el salmista, inclina mi corazón a ti y haz atento mi oído a tu palabra. O sea, necesitamos que Dios nos ayude. Y yo les recomiendo de todo corazón que vayan a las confesiones, vayan a la historia de la iglesia. Es necesario que hoy día la iglesia estudie su propia historia. Y también me gustaría recomendar, si me permites, hay un libro que va a salir muy pronto, que es de un hermano que se llama Nicolás Cartes, que tiene que ver con las confesiones de fe, de editorial DOR Publicaciones. Así que si necesitan saber de las confesiones, ese libro va a salir pronto. Acuérdense, Nicolás Cartes, DOR Publicaciones. Y eso, queridos hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes. Debo decir que soy muy tímido, me cuesta relacionarme en vivo, aunque me ven en YouTube. Yo tengo un canal de YouTube llamado Presbiteriano Confesional y es distinto, pero estar en vivo me cuesta mucho, pero veo también la gracia de Dios en poder desenvolverme. Y gracias, Rafa, por la invitación. Ay, que Pablo, para nosotros ha sido un gusto, un honor, y justamente quisiera dirigir también unas últimas palabras a la audiencia. Realmente el estado, como bien has dicho, de la iglesia es en muchos casos muy alejado de la historia, muy alejado incluso de nuestros fundamentos bíblicos.
Algunos criticaron a John MacArthur, a Miguel Núñez, no sé si están de acuerdo todos con ellos o no, cual sea su postura respecto a ellos. Yo estoy de acuerdo en el decir que sí, Latinoamérica sí necesita ser evangelizada, sí necesita volver a las escrituras, sí necesita poner el libro de Dios otra vez en el centro. Y hermanos, al decir que somos reformados, al decir que creemos en sola escritura, hermanos, estamos diciendo que creemos en que la Biblia es nuestra autoridad suprema, pero esos que sostuvieron esta postura de sola escritura fueron los creadores de grandes documentos de fe. El catecismo de Heidelberg, la confesión belga, los cánones de Dort, la confesión helvética, el Westminster, la confesión de fe de Westminster. Todos estos documentos fueron escritos por personas que abrazaban la sola escritura, hermanos. Y por lo tanto, si pretendemos ser reformados, ser reformado no es abrazar 5 puntos nada más o solamente creer las 5 solas. Ser reformado es mucho más profundo que eso, pero sobre todas las cosas, ser reformado es saberte que eres una persona pequeña, que eres una persona que te falta mucho por aprender, que eres una persona impactada por la santidad de Dios y que necesita la gracia de Jesucristo. Ser reformado es más que un orgullo histórico, hermanos. Es de verdad un legado humilde, un legado que busca al Señor, un legado que busca humillarse delante del Señor para que el reino del Señor se establezca en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Pero principalmente tenemos que volver a nuestra fe, tenemos que volver a lo que creemos. Muchas de las herejías de hoy en día se evitarían si nosotros, como tú dices, Pablo, reconociéramos la historia, si realmente regresáramos a esos documentos y veamos lo que ahí se dice. Ora por tu pastor. Si tu pastor realmente dice, no, es que yo no me dieron ninguna confesión, ora por él en una actitud humilde. Recomienda quizás este programa, otros programas que hay en internet, regálale una confesión de fe, regálale la confesión de fe de Westminster. Quizá no crea y se adhiera a todo, pero hermanos, hagan el intento porque la iglesia vuelva a su fe bíblica e histórica, mis hermanos. Ese es nuestro gran deseo. Nuestra pretensión, como he dicho, no es humillar a aquellos que no son confesionales, sino ayudar, aportar un poco a la iglesia a reflexionar acerca de la importancia que tienen estos documentos para nuestra fe. Mis hermanos, muchas gracias por su tiempo. Dice Ricardo, una pregunta, ¿esa editorial puede conseguirse en México? Ricardo, esta editorial la puedes seguir más de cerca en Fe Reformada, ¿cierto? Pablo, la página de Fe Reformada. Sí, página de Fe Reformada, una fanpage ahí en Facebook, lo pueden encontrar. O Dort Publicaciones. Dort Publicaciones, exactamente. Así es. También se viene un pequeño libro mío. Así como se llama. Danos un poquito tiene que ver con la espiritualidad confesional. Ok, es muy parecido, entonces el tema va de la mano. Entonces, bueno, cuando lo saques, avísanos, publicamos y bueno, ojalá podamos conseguirlo y leerlo, porque realmente tenemos que decirlo, en español hay muy pocos libros que hablen de este tema, ¿no? Justamente hay muy pocos libros. Hay un libro también a los que leen inglés les va a encantar, es de J.B. Fesco, que justamente es la importancia de nuestra confesionalidad. Creo que sale en los próximos meses, ya lo pueden apartar por Amazon, J.B. Fesco, ahorita les paso bien el nombre porque justamente lo estaba ya deseando ahorita comprar, pero ya después vi que estaba en preventa todavía. Ahorita les paso el dato. Bueno, lo voy a publicar porque no veo justamente el libro acá. Aquí lo tenía, el Bifesco. No lo tengo aquí justamente, pero les pongo el nombre acá en la página. Así se llama The Need for Grace Today, Confessional Faith in Faithless Age. Así que bueno, estamos ahí pendientes, Pablo, para lo que ustedes puedan publicar, que va a ser una gran bendición, sin duda. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente, mi hermano. Que el Señor les bendiga a todos los que nos ven y que el Señor nos haga crecer en su gracia. Esperemos que podamos aportar algo a la iglesia. Bendiciones, mis hermanos. Pablo, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y bendiciones a todos los hermanos. Gracias. Bendiciones, mis hermanos. Hasta luego.